Dragonlance, La forja de un túnica negra 2. Raistlin, Crisol de la Mar. Margaret Weiss, 1999. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño, para El Amo del Calabozo, 2022. (14) Raistlin se levantó temprano al día siguiente. Había pasado despierto gran parte de la noche y finalmente cayó en un duermevela intranquilo cuando faltaba poco para amanecer. Despertó de un sueño que no recordaba pero que le dejó una sensación de inquietud. Tenía la sensación de haber soñado con su madre. Flint y Tanis también se levantaron temprano y arreglaron una y otra vez las mercancías hasta conseguir que ofrecieran su mejor aspecto. Habían puesto los brazales, con sus bellas grabaciones de grifos, dragones y otras bestias míticas, en un expositor delantero. Los collares de plata trenzada, un trabajo delicado y exquisito, se colocaron sobre terciopelo rojo. Los anillos de oro y plata, cincelados a semejanza de hojas de hiedra entrelazadas, relucían en cajas de madera. Empero, Flint no se sentía satisfecho con el modo en que las mercancías se encontraban expuestas. Estaba seguro de que el sol matinal arrojaría sombras sobre el puesto y, por tanto, la plata debería ir aquí, no allí. Tanis escuchó pacientemente, recordó al enano que ya había hablado de lo mismo el día anterior y que, debido a la sombra de las ramas de un roble que se extendían por encima, los rayos de sol caerían sobre la plata y harían que las joyas resplandecieran únicamente si se quedaban donde estaban ahora. Todavía seguían discutiendo cuando Raistlin se dirigió a las letrinas para hacer sus abluciones. Allí se roció la cara y el cuerpo con el agua de un balde público. Tiritando, se vistió rápidamente con su túnica blanca. Caramon seguía dormido en la tienda que compartían los gemelos, expulsando con los ronquidos los efectos del humo opiáceo. El aire era frío, límpido, el sol teñía con tonos rosáceos las cumbres de las montañas, que ya estaban blancas con las primeras nevadas ligeras. El cielo estaba completamente despejado, de modo que el día sería agradablemente cálido conforme avanzara. La muchedumbre que acudiría a la feria sería muy activa. Flint llamó a Raistlin para que pusiera fin a la discusión sobre la posición de las joyas. El joven, a quien no le importaba nada el tema y le habría dado lo mismo si las joyas estaban en el tejado o en cualquier otra parte, se escabulló del compromiso simulando no haber oído la llamada del enano. Recorrió el recinto ferial, observando la actividad con interés. Los postigos empezaban a quitarse, los carros de manos se retiraban a los lugares apropiados. El olor a tocino veteado y pan fresco impregnaba el aire. El recinto estaba silencioso si se comparaba con el ruido y el desorden que se esperaban más avanzado el día. Los comerciantes se saludaban y se deseaban suerte o se reunían para compartir desayuno y chismes o trocaban mercancías entre sí. Solo llevaban un día allí y ya habían formado su propia comunidad con sus cabecillas, sus cotilleos y sus escándalos, unidos por el sentido de la camaradería, con la mentalidad de nosotros contra ellos. Con ellos se referían a los compradores, de quienes se hablaba en los términos más despectivos y a los que más tarde se atendería con corteses sonrisas y actitud servil. Raistlin contemplaba este pequeño mundo con socarrón cinismo hasta que llegó al puesto de uno de los panaderos. Una joven estaba colocando unos molletes recién hechos, todavía calientes, en un cesto. El aroma a canela tenía por complemento el olor a madera quemada de los hornos de ladrillo, y el conjunto tentó a Raistlin lo suficiente para acercarse y preguntar el precio. Buscaba apuradamente los escasos céntimos que le quedaban, preguntándose si tendría suficiente, cuando la joven le sonrió y sacudió la cabeza. «Guardad el dinero, señor. Sois uno de nosotros». El mollete le calentó las manos mientras seguía caminando, el sabor a manzana y canela inundó su lengua, repentino e intenso. Indudablemente, era el mejor mollete que había comido en su vida, y decidió que formar parte de la pequeña comunidad era muy agradable, aunque todo ello le resultaba un tanto extraño. En las calles de Haven empezaba a haber movimiento. Los niños salían corriendo de las casas gritando,
excitados, que iban a ir a la feria. Sus atareadas madres aparecían, presurosas, tras ellos para hacerles entrar de nuevo y lavarles la cara. Los guardias de la ciudad caminaban con aire importante, conscientes de los forasteros que visitaban Haven y decididos a impresionarlos. Raistlin iba a ojo avisor por si aparecían algunos de los clérigos de Belce. Cuando veía alguno a lo lejos, giraba rápidamente en la siguiente calle lateral para evitar el encuentro. Difícilmente lo identificarían como el harapiento campesino de la noche anterior, pero no quiso correr ningún riesgo. Había considerado volver a ponerse el mismo disfraz, pero pensó que tendría que explicar a Lemuel la razón por la que se había vestido con esas ropas y eso era algo que no deseaba hacer si podía evitarlo. El apocado hombrecillo intentaría disuadirlo de seguir adelante con su plan, y Raistlin no tenía ganas de oír más argumentos en contra. Ya se los había planteado todos él mismo. Los rayos de sol deshacían la escarcha de las hojas cuando Raistlin llegó a la casa de Lemuel. No se oía ningún ruido dentro y, aunque ello no era inusitado en el retraído mago, Raistlin comprendió con inquietud que todavía era muy temprano. Quizá Lemuel aún estaba durmiendo. El joven rondó por los alrededores de la casa un tiempo, sin saber qué hacer, no quería despertar al mago, pero tampoco le gustaba la idea de marcharse, de desperdiciar tiempo y energía. Rodeó la casa y se dirigió a la parte trasera con la esperanza de atisbar el interior a través de una de las ventanas. Lo complació escuchar ruidos en el jardín. Encontró una piedra que sobresalía un poco en la parte inferior del muro, puso el pie sobre ella y se aupó. «Disculpad, señor Lemuel», llamó quedamente, con el propósito de no sobresaltar al nervioso mago, pero fracasó. Lemuel soltó el desplantador con el que estaba sacando una planta y volvió la vista hacia él, consternado. «¿Quién? ¿Quién ha hablado?», demandó con voz temblorosa. «Soy yo, señor Raistlin». Era muy consciente de su postura tan poco digna, aferrado precariamente al muro con las dos manos. Al cabo de unos instantes de buscar en derredor, Lemuel vio al joven y lo saludó con gran cordialidad, aunque sus palabras de bienvenida se vieron interrumpidas bruscamente cuando el pie de Raistlin resbaló en la piedra y el joven desapareció tras el muro de manera repentina. Lemuel abrió la puerta del jardín e invitó a pasar a Raistlin al tiempo que le preguntaba si había visto alguna serpiente cerca de la casa. «No, señor», respondió sonriendo el joven, que había empezado a sentir aprecio por el nervioso hombrecillo. Uno de los motivos que lo habían decidido a llevar a cabo su plan, una de las razones desinteresadas, era el propósito de que Lemuel continuara viviendo en su casa, con su amado jardín. «Los clérigos están en el recinto ferial buscando nuevos conversos. Mientras dure la feria, no creo que os molesten, señor. Deberíamos dar gracias por los pequeños favores de la vida», como dijo el gnomo cuando se voló una mano cuando podría haberse volado la cabeza. «¿Has desayunado? ¿Te importaría si saco algo de comer al jardín? Tengo mucho trabajo que hacer aquí». Raistlin respondió que ya había tomado algo y que se sentiría muy a gusto en el jardín. Vio que alrededor de una cuarta parte del terreno estaba removido, con las plantas envueltas y atadas cuidadosamente, listas para ser transportadas. La mitad no aguantará el traslado, pero algunas lo lograrán y, en unos cuantos años, puede ser que vuelva a tener mi viejo jardín, comentó Lemuel, procurando dar un tono alegre a su voz. Empero, su mirada recorrió tristemente los arbustos de zarzamoras, los manzanos y cerezos, y el enorme seto de lilas. «Quizá no tengáis que marcharos, señor», dijo Raistlin. «He oído rumores de que algunas personas creen que Belce es un engaño y que se proponen desenmascararlo. ¿De veras?». El semblante de Lemuel se alegró, pero enseguida recobró su gesto triste. «No tendrán éxito. Sus seguidores son demasiado poderosos. Aún así, es muy amable de tu parte darme esperanzas, aunque solo sea durante un momento». «Bien, ¿qué deseas, jovencito?». Lemuel observó a Raistlin con perspicacia. «¿Se ha puesto enfermo alguien? ¿Necesitas alguna de mis medicinas?». «No, señor».
Las mejillas de Raistlin se tiñeron de un leve rubor, avergonzado de que su propósito fuera tan obvio. Me gustaría echar otro vistazo a los libros de vuestro padre, si no os importa. Válgate el cielo, muchacho. Los libros ya son tuyos, respondió afectuosamente Lemuel con tanta afabilidad que Raistlin decidió en ese instante acabar con Belce costara lo que costase y sin acordarse de sus propias ambiciones. Dejó al mago trabajando tristemente en su jardín, decidiendo que podía trasplantar con ciertas garantías y que tendría que dejar, confiando en que el próximo propietario regara debidamente las hortensias. Dentro de la biblioteca, Raistlin se quedó quieto un momento contemplando con amor y orgullo los libros, sus libros, que pronto estarían en los estantes de su casa, y después se puso a trabajar. Encontró el conjuro que buscaba sin dificultad. El mago guerrero había sido un hombre meticuloso y tenía anotados en un volumen aparte todos los hechizos y su localización. Después de leer una descripción del conjuro, que también había incluido el mago guerrero aparentemente para su propia consulta, Raistlin tuvo la completa certeza de que este era el que utilizaba la suma sacerdotisa. Su deducción se vio confirmada aún más al comprobar que el conjuro no requería ingredientes, nada de arena que echar a los ojos ni guano de murciélago amasado entre los dedos. Judith solo tenía que pronunciar las palabras y hacer los gestos apropiados para que la magia funcionara. Esta era la razón de las amplias mangas. La cuestión era cómo podía realizar el mismo hechizo. No era un conjuro muy difícil ni requería la destreza de un archimago para ser ejecutado. Para un aprendiz de mago debía de ser muy accesible. Pero Raistlin ni siquiera era eso, sino un novicio, y no le estaba permitido aprender por sí mismo hasta después de haberse sometido a la prueba. Según las leyes del cónclave, tenía prohibido ejecutar hechizos hasta ese momento. La ley era muy precisa a ese respecto. También lo era en otro punto. Si un mago encontraba a un hechicero renegado, uno que actuaba fuera de la ley del cónclave, tenía la obligación de intentar convencer al renegado para llevarlo ante la justicia del cónclave o, en casos extremos, poner fin a su vida. ¿Era Judith una renegada? Raistlin se había pasado la noche dándole vueltas a esta pregunta. Cabía la posibilidad de que la mujer fuera una hechicera de los túnicas negras que se valía de su perversa magia para obtener riqueza fraudulentamente y envenenar la mente de las personas. Los practicantes de la magia negra, la Orden de los Túnicas Negras, seguidores de Nuitari, eran una facción aceptada en las filas del cónclave, aunque muy pocas personas ajenas a la hermandad podrían entender o aceptar lo que consideraban un pacto con las fuerzas de la oscuridad. Raistlin recordó una argumentación que había planteado a Sturm sobre este asunto. Nosotros, los magos, admitimos que tiene que haber un equilibrio en el mundo, había intentado explicarle. La noche sigue al día, y los dos son necesarios para que nuestra vida continúe. En consecuencia, el cónclave respeta tanto la oscuridad como la luz. A cambio, exige que todos los hechiceros respeten las leyes del cónclave, que se han mantenido vigentes a lo largo de los siglos a fin de proteger la magia y a quienes la practican. La lealtad de cualquier hechicero ha de estar comprometida con la magia ante todo, y el resto de las causas quedan en segundo lugar. Ni que decir tiene que no había convencido a Sturm. Siguiendo el argumento del propio Raistlin, cabía la posibilidad de que una hechicera túnica negra practicara su perversa magia bajo un disfraz y aún así fuera absuelta por el cónclave, con una importante excepción. El cónclave no vería con buenos ojos la utilización de la magia para promover el culto a un dios falso. Se sabía que Nuitari, el dios de la luna negra y aún más negra magia, era un dios celoso que exigía lealtad absoluta de aquellos que buscaban su favor. Raistlin dudaba mucho que Nuitari admitiera de buen grado a Belce en ninguna circunstancia. Además, Judith estaba calumniando a la magia, amenazando a quienes la practicaban y esforzándose por convencer a la gente de que su uso era malo. Solo esto la condenaba a los ojos del cónclave. Era una renegada, de eso no le cabía la menor duda a Raistlin. Podría entrar en conflicto con las leyes del cónclave al ejecutar un hechizo antes de haber sido admitido como miembro de sus filas, pero tenía una sólida defensa,
estaba desenmascarando un fraude, castigando a una renegada, y, al hacerlo, restaurando la reputación de la magia en el mundo. Desechadas las dudas y tomada una decisión, se puso manos a la obra. Buscó en la biblioteca hasta dar con un trozo de piel de oveja, enrollado con otros más, dentro de un cesto. Extendió el trozo de piel sobre un escritorio y lo sujetó por las esquinas con libros. Desgraciadamente, los frasquitos de sangre de cordero, que habría necesitado como tinta, se habían secado todos. No obstante, habiendo previsto que esto ocurriría, Raistlin sacó una navaja que había cogido prestada a su hermano y la puso sobre el escritorio, lista para utilizarla. Hecho esto, se dispuso a iniciar el laborioso trabajo de transferir el conjuro escrito en el libro a la piel de oveja. Le habría gustado ejecutarlo de memoria, pero, debido a su complejidad, mucho mayor que cualquier otro hechizo de los que había aprendido, no se atrevió a correr ese riesgo. Nunca había hecho magia en una situación crítica y no tenía ni idea de cómo reaccionaría ante la presión del momento. Le gustaba pensar que no vacilaría, pero no debía dejarse llevar por un exceso de confianza en sí mismo. Disponía del tiempo y de la soledad necesarios para su trabajo, de modo que podía concentrar su energía y habilidad en la transcripción del conjuro al trozo de piel. Primero estudiaría las palabras, asegurándose de que sabía su fonética correcta, porque tendría que pronunciarlas y hacerlo perfectamente, tanto en el momento de copiar el conjuro como cuando lo ejecutara. Se acomodó, ya con el libro en las manos, y se enfrascó en el hechizo. Articuló en voz alta cada letra y después cada palabra, repitiéndolas hasta que le sonaron bien, como si fuera un juglar afinando su laúd hasta dar con el tono perfecto. Lo estaba haciendo muy bien y se sentía realmente orgulloso de sí mismo, hasta que llegó a la séptima palabra. Esta palabra no la había oído pronunciar nunca, y cabían varias posibilidades en su enunciación, cada una de ellas con su propio significado distinto. ¿Cuál era el correcto? Se planteó ir a preguntarle a Lemuel, pero hacerlo significaba tener que contarle lo que planeaba hacer y Raistlin había descartado ya tal opción. «Puedo conseguirlo», se dijo. La palabra está compuesta por sílabas, así que lo único que he de hacer es comprender qué efecto tiene cada una de ellas y entonces podré pronunciar cada una de ellas correctamente. Después, solo tengo que combinarlas para formar la palabra. Planteado así parecía sencillo, pero resultó mucho más difícil de lo que había imaginado. Tan pronto como hubo aprendido la primera sílaba, la segunda pareció contradecirla. Y la tercera no tenía nada que ver con las dos anteriores. Desesperado, Raistlin estuvo a punto de darse por vencido varias veces. Parecía una tarea imposible. Sentía el cuerpo sudoroso, hundió la cara en las manos. Esto es muy difícil. No estoy preparado. Habré de renunciar al plan, informar sobre Judith al cónclave y dejar que algún archimago se ocupe de ella. Le diré a Kitiara y a los otros que he fracasado. Raistlin se irguió en la silla y miró la palabra una vez más. Sabía lo que se suponía que el conjuro tenía que hacer. Seguramente, si utilizaba la deducción lógica a la par que el estudio de textos relacionados con el conjuro podría determinar cuáles eran los significados requeridos. Se puso a trabajar de nuevo. 2 horas después, un tiempo que empleó en buscar en los textos cada ejemplo del uso de la palabra o partes de esta en cualquier conjuro que pudo encontrar, en comparar esos conjuros entre sí, en descubrir pautas y analogías, Raistlin se recostó en el respaldo de la silla. Ya estaba cansado y la parte más difícil, copiar el conjuro, todavía estaba pendiente, empero, sentía cierta satisfacción. Tenía el conjuro, sabía cómo se pronunciaba o, al menos, creía que lo sabía. La verdadera prueba vendría después. Descansó un poco, disfrutando de su victoria. Recuperadas las fuerzas, se hizo un corte de unos 7 centímetros a lo largo del antebrazo y, sosteniéndolo sobre un plato que había colocado en el escritorio a tal propósito, recogió su propia sangre para utilizarla como tinta. Cuando tuvo suficiente, apretó sobre la herida para que dejara de sangrar y se vendó el brazo con un pañuelo.
Acababa de terminar esto cuando oyó pasos en el pasillo. Raistlin se apresuró a cubrirse el brazo con la manga y pasó unas cuantas hojas del libro. «Espero no molestarte», dijo Lemuel, asomando la cabeza por la puerta. «Pensé que te apetecería comer algo» y, al fijarse en el plato con sangre y la piel de cordero que había sobre el escritorio, el mago enmudeció, aparentemente sobresaltado. «Estoy copiando un conjuro», explicó Raistlin. «Espero que no os importe. Es un conjuro de sueño. He tenido algunos problemas con él y pensé que si lo copiaba lo aprendería mejor. Y gracias por vuestra oferta, pero no tengo hambre». «Qué buen estudiante eres», sonrió Lemuel, maravillado. «A mí no me habrías encontrado nunca enfrascado en los libros en un soleado día durante la fiesta de la cosecha». Se volvió para marcharse, pero se detuvo. «¿Seguro que no quieres tomar nada? La mujer que cuida de la casa ha preparado un estofado de conejo. Tiene parte de ascendencia elfa, ¿sabes? Es de Qualinesti. Hace un estofado muy bueno, sazonado con mis propias hierbas, tomillo, mejorana, salvia. Suena estupendamente». «Quizás un poco más tarde», dijo Raistlin, que no tenía ni pizca de hambre pero no quería herir los sentimientos del mago. Lemuel sonrió otra vez y se marchó presuroso, contento de volver a su jardín. Raistlin reanudó su trabajo. Pasó las páginas y localizó el conjuro que le ocupaba. Cogió una pluma hecha con pluma de cisne y la punta de plata. Era un instrumento de escritura bastante extravagante pues no se necesitaban estas características para copiar el conjuro en el pergamino, pero denotaba que el archimago había tenido prosperidad con su trabajo. Raistlin mojó la pluma en la sangre, musitó una plegaria a los 3 dioses de la magia, para no ofender a ninguno de ellos, y apoyó la pluma en el pergamino. El elegante utensilio escribía con extremada suavidad, a diferencia de otras plumas que solían atascarse y soltar tinta en el papel, echando así a perder más de un pergamino. Trazó la primera letra como si se deslizara sin esfuerzo alguno sobre la piel de oveja. Raistlin decidió que algún día poseería una pluma así. Imaginó que Lemuel se la regalaría si se la pedía, pero el mago ya había sido muy generoso con su nuevo amigo. El orgullo le impedía pedirle más. El joven copió el conjuro, pronunciando cada palabra mientras la iba escribiendo. Era una labor concienzuda que requería mucho tiempo. Empezó a transpirar y sintió correrle el sudor por la nuca y el pecho. Tuvo que hacer un alto cada vez que terminaba una palabra para aliviar el calambre de la mano causado por apretar la pluma con demasiada fuerza, así como para secarse el sudor de la palma. Escribió la 7ª palabra con el corazón atenazado por el miedo. Cuando acabó de copiarla, le vino a la mente la insidiosa idea de que quizás se había tomado tanto trabajo para nada. Si había pronunciado esa palabra de manera errónea, todo el pergamino y todo su meticuloso trabajo habrían sido inútiles. Habiendo llegado a la última parte, vaciló un instante antes de ponerle el punto final. Cerró los ojos y volvió a elevar una plegaria a los 3 dioses. «Estoy llevando a cabo vuestro trabajo. Lo hago por vosotros. Concededme la magia». Miró de nuevo el pergamino. Era perfecto. Ninguna irregularidad en las O y Es, los trazos curvos de las Eses eran primorosos pero sin exagerar. Lanzó una ojeada nerviosa a la 7ª palabra. La suerte estaba echada, lo había hecho lo mejor que sabía. Puso la fina punta de plata sobre la piel de oveja y añadió el punto final con el que se pondría en marcha la magia. No ocurrió nada. Había fracasado. Atisbó por el rabillo del ojo un tenue parpadeo de luz. Contuvo la respiración, deseando con tanta intensidad que ocurriera como había deseado que su madre viviera, deseando con tanto fervor que resultara como había deseado que ella siguiera respirando. Su madre había muerto, pero el parpadeo de la primera letra de la primera palabra se hizo más intenso. No era su imaginación. La letra brilló y ese brillo pasó a la segunda letra y después a la segunda palabra, y así sucesivamente. Raistlin tuvo la impresión de que la 7ª palabra rutilaba cegadoramente, triunfal. El punto final centelleó y después el brillo se apagó.
Las letras aparecían sobre la piel de oveja como grabadas a fuego. El conjuro estaba listo para ser realizado. Raistlin inclinó la cabeza y susurró su agradecimiento ferviente, de todo corazón, a los 3 dioses que no le habían fallado. Al ponerse de pie sufrió un mareo y estuvo a punto de perder el sentido. Se dejó caer de nuevo en la silla. No tenía ni idea de qué hora era y se sobresaltó al ver, por la posición del sol, que la tarde ya estaba mediada. Tenía sed y hambre y una necesidad imperiosa de usar el excusado. Enrolló el pergamino, que guardó con todo cuidado en un estuche, y ató este a su cinturón. Se puso de pie con esfuerzo y bajó al primer piso. Tras utilizar el excusado, devoró 2 platos del estofado de conejo. Raistlin no recordaba haber comido tanto en su vida. Apartó el plato vacío y se recostó en la silla con intención de descansar solo unos minutos. Lemuel lo encontró dormido profundamente. El mago, amablemente, tapó al joven con una manta y lo dejó solo para que durmiera. 15. Raistlin despertó a última hora de la tarde, atontado, de una siesta que no había tenido intención de echar. Tenía el cuello rígido, y le dolía la parte posterior de la cabeza, donde había estado apoyada en la silla. Lo asaltó el repentino temor de haber dormido demasiado y haberse perdido el milagro anunciado para esa noche en el templo. Una ojeada a la dorada luz, que se colaba perezosamente entre la cortina de hiedra trepadora que cubría la ventana, lo tranquilizó. Se frotó la nuca y retiró la manta para ir en busca de su anfitrión. Por fortuna sabía dónde encontrarlo. Lemuel estaba en el jardín, trabajando diligentemente, aunque no daba la impresión de que hubiera avanzado mucho en los preparativos para la mudanza, y así se lo confesó a Raistlin. Empiezo a hacer una cosa y entonces pienso en otra y dejo la primera para ponerme con la segunda, con el único resultado de que me acuerdo que he de hacer una tercera antes que las otras 2, así que las dejo para atender a esto último y de pronto me doy cuenta de que la primera es la principal, suspiró. No estoy adelantando mucho. Contempló con tristeza el desorden que lo rodeaba, macetas vacías tiradas, montones de tierra, agujeros donde antes crecían plantas. Estas últimas ofrecían un aspecto desnudo y abandonado, pues yacían en el suelo con las raíces agitándose ligeramente, como si temblaran. Supongo que se debe a que nunca me he movido de aquí. Y a que no deseo estar en ningún otro sitio. Para ser sincero, ni siquiera he decidido hacia dónde dirigirme. ¿Crees que Solace me gustaría? Quizá no tengáis que mudaros después de todo, dijo Raistlin, incapaz de presenciar el sufrimiento de Lemuel sin hacer algo para aliviar la angustia del mago. No podía revelarle su propósito, pero sí insinuarlo. A lo mejor ocurre algo que induzca a los fieles de Belce a dejaros en paz. ¿Un segundo cataclismo? ¿Que unas montañas de fuego se precipiten sobre sus cabezas? Lemuel esbozó una leve sonrisa. Sería mucho esperar, pero gracias por sugerirlo. ¿Encontraste lo que buscabas? Mis estudios fueron bien, respondió escuetamente Raistlin. ¿Te quedarás a cenar? No, gracias, señor. He de volver al recinto ferial. Mis amigos estarán preocupados por mí. Y, por favor, señor, añadió a modo de despedida, no renunciéis a la esperanza. Tengo el presentimiento de que seguiréis aquí mucho después de que Belce se haya marchado. Lemuel se quedó estupefacto y habría hecho más preguntas si Raistlin no hubiese advertido que una ardilla se disponía a llevarse los bulbos de los tulipanes. Lemuel corrió al rescate de las plantas, y Raistlin comprobó por enésima vez que el estuche con el pergamino estaba colgado de su cinturón, se despidió y se marchó. Me pregunto qué se traerá entre manos, musitó el mago, quien, habiendo atrapado al ladronzuelo, siguió con la mirada a Raistlin mientras el joven se alejaba calle adelante, camino de la feria. No estaba copiando un hechizo de sueño, eso es seguro. Puede que no sea gran cosa como mago, pero hasta yo soy capaz de provocar un sueñecito sin necesidad de escribirlo. No, estaba copiando algo mucho más avanzado, algo muy por encima de su rango de novicio. Además,
Todos esos comentarios suyos respecto a que puede pasarles algo a los belsoritas, Lemuel masticó, preocupado, un tallo de menta. Supongo que debería detenerlo, sopesó esta posibilidad y sacudió la cabeza. No. Sería como querer parar un ingenio gnomo cuando ya se ha puesto en marcha y rueda cuesta abajo. No me haría caso y, por supuesto, no hay razón para que siguiera mi consejo. Al fin y al cabo, qué sé yo. Además, cabe la posibilidad de que tenga éxito. Hay mucho bullendo detrás de esos ardientes ojos de zorro suyos. Mucho. Mascullando para sí, Lemuel se dispuso a reanudar su tarea, pero se quedó parado un momento con el desplantador en la mano, contemplando su antaño tranquilo jardín en el que ahora reinaba el caos. Quizá debería esperar y ver qué nos trae el nuevo día, se dijo y, tras cubrir las raíces de las plantas que ya había sacado, asegurándose de que estaban húmedas y resguardadas, entró en la casa para dar cuenta de la cena. Raistlin llegó al recinto ferial justo a tiempo de impedir que Caramon llamara a la guardia de la ciudad para ir a buscarlo. He estado ocupado, repuso con voz cortante a las insistentes preguntas de su hermano. ¿Has hecho lo que te dije? Retener aquí a Tasleov. Caramon soltó un suspiro atormentado. Sí, entre Sturm y yo lo hemos conseguido, pero no quisiera tener que pasar de nuevo por algo así en lo que me resta de vida. Lo tuvimos ocupado esta mañana o, al menos, es lo que pensábamos. Sturm dijo que quería echar una ojeada a sus mapas. Tas los sacó todos, y Sturm y él se pasaron una hora revisándolos. Supongo que debí de quedarme dormido, y Sturm se enfrascó en un mapa de Solamnia. Cuando quisimos darnos cuenta, el Kender se había marchado. Fuimos tras él, se apresuró a añadir el mocetón al reparar en el gesto ceñudo de su gemelo, y lo alcanzamos. Por suerte, no había llegado muy lejos. La feria es muy interesante, ¿sabes? Lo encontramos y después llevamos el mono a su dueño, que lo había estado buscando por todas partes. El mono hace trucos. Deberías verlo, Raist. Es estupendo, de verdad. En fin, el dueño se puso furioso, aunque Tas juró y perjuró que el mono lo había acompañado voluntariamente, y lo cierto es que parecía que al animal le caía bien Tas. Almas gemelas, comentó Raistlin, pero para entonces el dueño llamaba a gritos a la guardia de la ciudad. Entonces Tanis apareció por allí y nosotros nos marchamos con el Kender mientras él explicaba que todo había sido un error y apaciguaba al dueño del mono dándole un par de monedas de acero por las molestias. Sturm decidió que lo que hacía falta era un poco de disciplina militar, así que llevamos a Tas al campo de ejercicios y estuvimos haciendo marcha durante una hora. A Tas le pareció muy divertido y habría seguido con ello, pero, a causa del sol y el calor y al hecho de que habíamos olvidado llevar agua, Sturm y yo tuvimos que dar por terminado el entrenamiento. Estábamos muertos. El Kender, por supuesto, se encontraba como una rosa. No acabábamos de llegar al recinto ferial cuando vio a una mujer tragando fuego. Lo hacía de verdad, Raist, yo también lo vi. Total, que Tas echó a correr y nosotros fuimos tras él y, para cuando quisimos alcanzarlo, había escamoteado 2 bolsas de dinero y un bizcocho, y estaba intentando meterse en la boca carbones encendidos. Le quitamos los carbones y devolvimos las bolsas, pero el bizcocho había desaparecido por completo salvo algunas miguitas pegadas en los labios de Tas. Y entonces, Raistlin levantó la mano. Solo dime una cosa, ¿dónde está Tasleov ahora? Atado, respondió con cansancio Caramon. En la parte trasera del puesto de Flint. Sturm está de guardia. Era el único modo de retenerlo. Excelente, hermano. Ha sido un verdadero infierno, rezongó Caramon. A Flint le estaban yendo bien las cosas en la feria. La gente se apiñaba ante su puesto y mantenía muy ocupado al enano sacando anillos de las cajas y atando brazales. Había ganado una buena cantidad de acero, que guardaba bajo llave en una gran caja de hierro, además de muchos objetos obtenidos en trueques. El trueque era una práctica común en la feria, especialmente entre los propios comerciantes.
Flint había adquirido una mantequera, que cambiaría a Otik por Brandy, un artesón, el suyo tenía un agujero, y un cinturón de cuero con un precioso trabajo de repujado. El que tenía ahora le estaba un poquito estrecho, según él, porque se había encogido cuando cayó al lago Crystalmere, aunque Tanis decía que no, que el cinturón estaba en perfectas condiciones, y era la cintura del enano la que se había dilatado. Raistlin evitó la muchedumbre apiñada en la parte delantera del puesto y entró por detrás, encontró al Kender bien atado a una silla, con Sturm sentado en otra colocada frente a Taz. A juzgar por las expresiones de sus rostros, habríase dicho que el prisionero era Sturm. Tasleov, que estaba disfrutando en grande de la novedad de encontrarse atado de pies y manos, pasaba el tiempo entreteniendo a Sturm. Y entonces tío Saltatrampas dijo, ¿estás seguro de que es tu morsa? A lo que el bárbaro respondió, hola, Raistlin. Mírame. Estoy atado a una silla. ¿No es excitante? Apuesto a que Sturm te ataría también si se lo pides con educación. ¿Querrás hacerlo, Sturm? ¿Atarás también a Raistlin? ¿Qué ha pasado con la mordaza? Preguntó Caramon. Tanis me hizo quitársela. Dijo que era una crueldad, pero dudo mucho que conozca bien el significado de esa palabra, contestó el joven solámnico, que asestó una mirada sombría a Raistlin, como si le gustara acceder a la petición del Kender. Confío en que tu plan merezca la pena, aunque ahora dudo que ni el regreso de todos los dioses para desenmascarar a Bel se bastaría para compensarnos por el día que hemos pasado. No llegará a tanto lo que planeo, pero sí será igual de efectivo, respondió Raistlin. ¿Dónde está Kitiara? Salió a dar un paseo por la feria, pero prometió que estaría de vuelta a tiempo. Caramon enarcó una ceja. Dijo que el ambiente era demasiado frío para resultar cómodo, ya me entiendes. Raistlin asintió. Ella y Tanis habían discutido la noche anterior, y fue una discusión que debieron de oír la mayoría de los vendedores y quizá media ciudad de Haven. Tanis había mantenido un tono bajo, de modo que nadie escuchó lo que estaba diciendo, pero Kit no se anduvo con tantos reparos. ¿Por quién me tomas? ¿Por una de tus ñoñas doncellitas elfas que tiene que estar pegada a ti a todas horas? Voy donde me place, cuando me place y con quien me place. Para serte sincera, no quería que vinieras con nosotros. A veces te comportas como un viejo, intentando siempre estropearme la diversión. La pelea había continuado hasta bien entrada la noche. ¿Se reconciliaron esta mañana? Preguntó Raistlin a su gemelo mientras echaba una ojeada a la espalda del semielfo. Tanis estaba detrás del mostrador contando dinero, respondiendo preguntas, tomando medidas y anotando pedidos especiales. En plata con amatistas, por favor, estaba dictando una noble. Y con pendientes a juego. No, ni mucho menos, contestó Caramon. Ya conoces a Kit. Estaba dispuesta a besarlo y hacer las paces, pero Tanis, como si advirtiera que estaban hablando de él, el semielfo se volvió tras guardar otras 3 monedas de acero en la caja del dinero. ¿Sigues decidido a llevar este asunto adelante? Preguntó. Sí, repuso Raistlin. Tanis sacudió la cabeza. Tenía ojeras marcadas y su aspecto era de estar cansado. No me gusta, dijo. Nadie ha pedido tu opinión, replicó el joven aprendiz de mago. Se hizo un silencio incómodo. Caramon enrojeció y se mordió el labio inferior, apurado por la seca respuesta de su hermano, pero demasiado leal a él para decir nada. Sturm asestó a Raistlin una altanera mirada de desaprobación, como recordándole que no debía mostrarse irrespetuoso con sus mayores. Taz pensó en contar otra historia del tío Saltatrampas, pero al parecer no se le ocurría ninguna apropiada en este momento, así que guardó silencio y rebulló, incómodo, en la silla. El Kender habría corrido despreocupadamente hacia las fauces abiertas de un dragón sin que se le pusiera de punta un solo pelo del copete, pero el enfrentamiento entre sus amigos siempre lo hacía sentirse muy mal. Tienes razón, Raistlin. Nadie me preguntó, dijo el semielfo, y empezó a girar sobre sus talones para regresar a la parte delantera del puesto. Tanis, llamó Raistlin.
Lo siento. No tenía derecho a hablarte de ese modo, siendo mayor que yo, como el aspirante a caballero me ha recordado con su mirada. Lo único que puedo decir a mi favor que justifique mi actitud es que me aguarda una tarea extremadamente ardua esta noche. Y os recuerdo, a ti y a todos los que estáis aquí, su mirada pasó sobre todos ellos, que si fracaso seré yo quien cargue con las consecuencias. Ninguno de vosotros estará implicado. Y sin embargo me pregunto si eres consciente del enorme riesgo que estás corriendo, adujo Tanis seriamente. Este falso culto está enriqueciendo a Judith y a sus acólitos. Al desenmascararla, es muy posible que te pongas en un gran peligro. Creo que deberías reconsiderarlo. Deja que otros se ocupen de ella. Sí, convino Flint, que se había acercado a la parte trasera del puesto para guardar más dinero en la caja de hierro y había escuchado la última parte de la conversación. Si quisieras seguir mi consejo, jovencito, cosa que nunca haces, opino que deberíamos evitar meter la nariz en este asunto. Estuve dándole vueltas anoche y, después de lo que me contaste de la gente atormentando a esa pobre chica que había perdido a su niña, llegué a la conclusión de que los humanos de Haven se merecen lo que les pase porque ellos y Belce son tal para cual. No puedes estar hablando en serio, protestó Sturm, conmocionado. Conforme a la medida, si una persona sabe que se está quebrantando una ley y no hace nada para impedirlo, entonces es tan culpable como el infractor. Hemos de hacer cuanto esté en nuestras manos para detener a esa falsa sacerdotisa, y eso se consigue informando de sus actividades a las autoridades adecuadas, argumentó Tanis. Que no nos creerían, señaló Caramon. Opino. Basta. Mi decisión está tomada ya. Raistlin puso fin a la discusión. Los argumentos en contra lo estaban haciendo dudar de sí mismo, minando las defensas que con tanto cuidado había levantado. Seguiré adelante con el plan. Los que queráis ayudarme, podéis hacerlo, y los que no, pueden continuar con sus asuntos. Yo te ayudaré, manifestó Sturm. Y yo, se sumó lealmente Caramon. Y yo. Para eso soy la clave. Ta se habría puesto a dar brincos si no hubiese sido porque brincar atado a una silla resultaba bastante difícil. No te enfades, Tanis. Será divertido. No me enfado, contestó el semielfo, cuyo semblante cansado se relajó con una sonrisa. Me complace ver que los jóvenes estáis dispuestos a arrostrar peligros por una causa que consideráis justa. Confío en que ese sea el motivo que os induce a hacerlo, añadió, asestando una mirada significativa a Raistlin. Olvida mis motivos, respondió para sus adentros el joven aprendiz de mago. No los comprenderías. Mientras obtenga un resultado que te complazca y beneficie a otros, ¿qué te importa por qué lo hago? Irritado, se volvía para marcharse cuando Kitiara entró por la puerta del puesto y, apartando a codazos a algunos clientes que la miraron con animosidad, se abrió paso detrás del mostrador. Veo que ya estamos todos ¿preparados para echar a Judith a las serpientes como alimento?, preguntó, sonriente. Ah, por cierto, hermanito, estoy entre los escogidos. Pedí hablar con nuestra difunta madre y la suma sacerdotisa tuvo a bien acceder a mi petición. Aquello no era parte del plan. Raistlin ignoraba lo que Kit se traía entre manos, pero, antes de que tuviera tiempo de preguntarle, la mujer rodeó con el brazo al semielfo y pasó la mano por su hombro en un gesto acariciador. ¿Vendrás con nosotros esta noche para ayudarnos, amor mío? Tanis se apartó de ella. La feria no cierra hasta que oscurece, respondió. Tengo trabajo que hacer aquí. Kit lo atrajo de nuevo hacia sí y empezó a mordisquearle la oreja. ¿Sigue mi Tanis enfadado conmigo?, preguntó con tono juguetón. Aquí no. El semielfo la separó sin brusquedad y después, en un susurro, añadió, tenemos que hablar de muchas cosas, Kit. Oh, por amor de... hablar. Eso es lo único que quieres hacer siempre. Estalló, furiosa. Toda la santa noche hablando. Vale, te dije una pequeña mentira sin importancia.
No fue la primera ni será la última. Y estoy segura de que también tú me has mentido mucho. No lo dices en serio, musitó quedamente Tanis, que se había puesto pálido. No, claro que no. Digo cosas que no son verdad todo el tiempo. Soy una mentirosa, puedes preguntarle a cualquiera. Rodeó el mostrador encorajinada y le soltó una patada a Caramón cuando el joven no se apartó de su camino todo lo deprisa que quería. «¿Vais a venir los demás?» «Desatad a Taz», ordenó Raistlin. «Sturm, el Kender está a tu cargo. Y tú, Taz», clavó en él una mirada severa, «tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. Si no cumples, puede que seas tú el que acabe sirviendo de comida a las cobras». «Oh, que emocionan». Comprendió que esta no era la respuesta adecuada al ver la rapidez con que el joven fruncía las cejas. Su actitud se tornó repentinamente solemne. «Quiero decir, sí, Raistlin. Haré lo que tú me digas. Ni siquiera miraré a una serpiente a menos que me lo ordenes», añadió, considerándolo un sacrificio y una heroicidad. Raistlin contuvo un suspiro. Percibía grandes brechas abriéndose en su plan y la posibilidad de que muchas cosas salieran mal. En primer lugar, contaba con un Kender, cosa por la que cualquier persona en Krynn habría opinado que estaba completamente loco. En segundo lugar, confiaba en un caballero en ciernes que anteponía el honor y la sinceridad por encima de cualquier consideración, incluido el sentido común. En tercer lugar, ignoraba lo que Kitiara planeaba hacer por su cuenta, y esto quizás era la brecha más peligrosa de todas, más bien podía convertirse en un profundo abismo en el que tal vez se despeñaran todos. «Estoy dispuesto, Raist», dijo resueltamente Caramón. Su lealtad era reconfortante para su hermano, aunque lo echó a perder al añadir mientras se tiraba orgullosamente del cuello de la camisa, «y no respiraré el humo. Me he puesto esta camisa amplia para poder echármela sobre la cabeza». Imaginando a su gemelo entrando en el templo de esa guisa, Raistlin cerró los ojos y elevó una plegaria en silencio a los dioses, los de la magia y todos los verdaderos que hubiera, para que lo acompañaran y velaran por él aquella noche.